Buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos los hechos más importantes ocurridos con el mercado de acciones, el dólar y los mercados internacionales. Como es habitual, damos un título al informe, pero recuerden, no se olviden suscribirse a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor. Y el título para el informe del día de hoy es "La caída del dólar va en serio", algo que viene ocurriendo en los últimos días. Incluso se escucha a funcionarios del gobierno o afines al gobierno celebrando la caída del dólar. Claro, están en su derecho. Lo que olvidan es que con el índice del dólar y con lo que ha pasado con las monedas emergentes en los últimos meses, la tasa de cambio en Colombia debería estar abajo incluso de 3.700 pesos. Hay algunos estudios que apuntan que incluso podría llegar o a estar por debajo de los 3.300 pesos. Pues estamos viendo una corrección en el dólar americano que no se veía hace muchísimos años, y esto pues por supuesto ha beneficiado a la mayoría de los países de Sudamérica, donde Colombia, pues por supuesto, de elecciones a hoy, junto con Argentina y Brasil, son los únicos países que han devaluado su moneda. Pero la caída que se viene presentando, pues es un ajuste tardío a lo que viene ocurriendo con el dólar americano. Así que vamos a hablar un poco más de esto, pero pasemos a la pantalla a ver qué pasó con el mercado el día de hoy. El índice Colcap finaliza con un descenso del 0,49%, se ubicó al cierre en 1.330,83 unidades, donde se negociaron 69.975 millones de pesos. Es Ecopetrol, la acción más negociada, con 19.350 millones, seguida por Preferencial Bancolombia con 9.943 millones de pesos. En términos de variaciones, Canacol fue la acción más destacada con un avance del 7,69%, se ubicó al cierre en 42.000 pesos con 1.536 millones de pesos. La explicación se da por cuenta parcialmente de un anuncio que hacía en la mañana del día de hoy de nuevos descubrimientos de gas, de hecho en 3 formaciones, lo que significa que cuando una compañía o un estado sí se propone explorar, pues por supuesto tiene resultados, algo contrario a la política del actual gobierno, que es la que genera tanta preocupación en las finanzas del estado en este caso, para Colombia. El segundo lugar para Concreto, que sube 3,75%, se ubica al cierre en 224 pesos con 20 centavos, negociando 84 millones. La explicación de Concreto es sencilla: ha caído tanto como muchas acciones que ha llegado a niveles de sobreventa. Incluso recordarán las personas que ven el informe de predicción de acciones de los viernes que Concreto está en el segundo lugar de mayores subvaloraciones de corto plazo desde el punto de vista estadístico. Esto no tiene nada que ver con análisis fundamental, son 2 estudios diferentes, y pues simplemente hay una corrección. Vuelvo a la pantalla. El tercer lugar fue para Preferencial Aval, que sube 3,41% a 577 pesos con 1.659 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones fue para Semargos, que baja 2,43% a 3.500 pesos y 1.162 millones de pesos negociados. El segundo lugar para el Grupo Bolívar, que bajó 2,20% a 60.510 pesos con 44 millones negociados. Y el tercer lugar para Celsia, que cae 1,9% a 2.847 millones con 2.847 pesos con 91 millones. Las 3 desvalorizaciones, todas explicadas o obedecen, podríamos decir, a factores netamente de volatilidad. El protagonista, como ya se mencionaba, y de hecho el título del informe es "La caída del dólar va en serio". Ustedes recordarán que hace algunas semanas, incluso en el informe de predicciones, probablemente en ese informe fue la primera vez que se logró detectar en Colombia el famoso hombro, cabeza, hombro, que ahora muchas personas están comentando, pero que en ese informe, incluso desde antes de a mediados de noviembre, inicios de noviembre, ya lográbamos advertir esa formación. El hombro, cabeza, hombro es una formación que aparece al final de una tendencia y que anticipa el cambio de la misma. Pues bien, vuelvo a la pantalla. Apenas el simulador del servicio Fénix esté listo, se las voy a mostrar. ¿Qué viene ocurriendo? Que el día de hoy el dólar bajó 81 pesos, se negoció en promedio a 4.550 pesos y continúa esta corrección muy seria en la tasa de cambio. De hecho, hoy colocaba un tweet, voy a buscárselos, de lo importante que es contar con el servicio Fénix. Vamos a buscarles ese tweet que aparece acá. Y es que el año pasado, cuando ganó el presidente Gustavo Petro, pues el temor de muchas personas era
¿qué va a pasar con el dólar? Efectivamente hubo una reacción alcista, pero muchas personas incluso liquidaban sus portafolios en Colombia para irse a comprar dólares. Muchos quedaron comprados con dólares a 5.000 y de hecho aquí les muestro la última publicación. Desde julio le habíamos advertido a nuestros clientes que había un choque de pánico, pero por ejemplo observen esta información del 6 de diciembre. Ya les advertíamos que el dólar podría arrancar el 2023 bajando, y esto ya lo habíamos advertido desde meses anteriores. Esto es lo importante de contar con un servicio que no solamente se basa en lo que va ocurriendo en el mercado, sino en lo que puede ocurrir, que al final es lo que más importa. Aquí ya con el simulador del servicio Fénix puedo mostrarles lo que va ocurriendo con el famoso hombro, cabeza, hombro. Esta figura la advertimos en un informe de predicciones, como ya lo había dicho. Vamos a observarlo bien y aquí está, este hombro, cabeza, hombro, que incluso tuvo dudas con estos incrementos de la última parte y del inicio del 2023, con el famoso anuncio del presidente Petro de que ya había hablado con todos los grupos ilegales y que venía un paro, un cese de hostilidades de todos los grupos sin siquiera consultarlos. Pues aquí nuevamente, después de esto, lo que viene ocurriendo con el dólar es sencillo. Ya el mercado se está dando cuenta que muchas de las ideas que son totalmente salidas de contexto, de anuncios del gobierno y más, en la práctica son imposibles de implementar. Esto del famoso pronunciamiento de Gustavo Petro, donde todos los grupos iban ya a cesar las operaciones por lo menos 6 meses y que al día siguiente el ELN sale a desvirtuarlo, pues eso mismo es lo que pasa con, por ejemplo, la ministra de Minas la semana anterior, donde en Davos dice que el gobierno no firmará nuevos contratos de exploración y solamente horas después otra vez otros funcionarios del Estado salen a decir que simplemente es imposible ir hacia una transición energética sin contar con los ingresos que provienen del petróleo. Pues lo que ocurre es que cuando esto comienza ya a ser recurrente, ya el mercado comienza a dejar un poco el susto, porque sabe que al final la mayoría de las cosas que dice el gobierno son simplemente irrealizables. Incluso estamos llegando a un escenario casi que de chiste y burla, que no es lo ideal. Pero por ejemplo, en este famoso anuncio que aquí podemos abrir, donde el presidente Gustavo Petro sale a decir que las vías en Colombia, básicamente el problema es que se construyen sobre placas tectónicas, cuando la mayoría del planeta está hecho o está soportado sobre placas tectónicas. Entonces ya el mercado está tomando casi a burla a la mayoría de los pronunciamientos que hace el presidente Gustavo Petro, y esto solamente reafirma que el presidente se está convirtiendo, o algunos que lo consideraban como un ser o una persona inteligente, se estaba convirtiendo en una persona más parecida al presidente Maduro en Venezuela que a un estadista, como él mismo se hace llamar. Y esto comienza a notarse en los mercados. Por eso el mercado ya está comenzando a desconfiar de todas las amenazas del presidente y del modelo político actual, porque simplemente no se soportan en estudios serios y al final terminan reversando. Incluso algún seguidor, como es normal, salen a celebrar esto, pero se olvidan que en la elección del presidente Gustavo Petro el 19 de junio el dólar valía 3.908 pesos y que de fecha hoy pues el peso es la peor moneda de Sudamérica. Pero en fin, esto no es de debatir con fanáticos. En este orden de ideas era una jornada con un mercado tranquilo, donde Colombia casualmente fue el mercado que bajó. De hecho, solamente acompañado con Brasil, que bajaba ligeramente un 0,29%. De resto, ninguna bolsa con cierre a las 4 de la tarde bajaba en el mundo, y esto habla de la sesión tranquila que vivieron los mercados el día de hoy. De esta forma concluye la jornada con el protagonista del dólar. Recuerden que todos estos videos los pueden ver si se suscriben a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor. Solo deben suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Las personas interesadas en el servicio Fénix, miremos lo que decíamos hoy en el servicio Fénix. Esperábamos incluso una jornada
tranquila, positiva incluso para el Colcap, que finalmente no terminó ocurriendo, y esto pasa por que el mercado ya está tomando casi que a burla las salidas en falso del presidente Gustavo Petro. Así que aquí no acertamos. En cuanto al dólar, sí acertamos, porque decíamos que esperábamos que el dólar continúe bajando, y eso efectivamente ocurrió. Recuerde que más información del servicio Fénix la puede obtener siguiéndome en las redes sociales o escribiendo directamente a mi correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se vayan sin suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video.